Ya durante la reunión, los dirigentes de las compañías que decidieron plegar al paro expresaron su preocupación no solo por el incremento de los combustibles, sino también por el concurso de frecuencias, e hicieron 3 pedidos puntuales: eliminar los concursos públicos para otorgar rutas y frecuencias, revisar los índices de calidad que exige la ordenanza para incrementar la tarifa del pasaje y finalmente incrementar de forma inmediata la tarifa a 35 centavos para todos los transportistas. Señor alcalde manifiesta que no es competencia de él, sino del Consejo. Entonces tendremos que dirigirnos al Consejo. Nosotros estamos sentándonos con cada uno de ellos para poder dar soluciones en los que se necesita. Todo podemos ceder menos la calidad del servicio del transporte público. Tras más de 1 hora de acalorada sesión, no se llegó a ningún acuerdo. No hay una respuesta contundente y eso preocupa, no se está dando la debida atención al sector. Nosotros queremos francamente avanzar, pero está invitando a continuar en las mesas. Sin embargo, los transportistas dicen que confían en los ofrecimientos del alcalde y por ello depondrán la medida. Este miércoles entonces sí habrá transporte público en la capital. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Justamente como escuchábamos en la nota, no se llegaron a acuerdos durante esta reunión, pese a que el alcalde Yunda fue bastante conciliador con los dirigentes del transporte a lo largo de esta hora y media que duró este diálogo. Posteriormente colgó un tuit en el que señalaba que no cedieron a las presiones de los transportistas y que se mantendrán en la ordenanza que cambiará definitivamente la forma del transporte público en la capital. Mientras tanto, los dirigentes de la transportación sostienen que confiarán en las medidas que el alcalde tome, que sobre todo favorezcan a este sector que sostienen está bastante golpeado por la pandemia. Esta es la información que nosotros tenemos ya a esta hora. Mañana la gente podrá salir con más tranquilidad. Regresamos contigo, Diana, a estudios que tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Gracias por la información. Estaremos pendientes de cómo se reanuda la transportación pública en Quito. Y les contamos también que el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a los asambleístas nacionales por el exterior, por Pichincha, y a parlamentarios andinos. Son en total 42 autoridades principales y 42 suplentes que están habilitados para ejercer sus cargos. Varios asambleístas electos llegaron juntos con miembros de su organización política, mientras que otros lo hicieron en solitario, todos ellos para recibir sus credenciales. El Consejo Nacional Electoral entregó credenciales a 15 asambleístas nacionales, 6 asambleístas por las circunscripciones del exterior, 16 asambleístas por Pichincha y 5 parlamentarios andinos, todos con sus suplentes. Estas credenciales representan en sí mismas la confianza que la ciudadanía ha depositado en ustedes en los últimos comicios y son un fiel reflejo de su victoria. Para algunos de ustedes es prolongar su vida o trayectoria política en la función legislativa. Para otros es el inicio de asumir importantes y trascendentales responsabilidades a nombre de quienes los hemos elegido. Con sus credenciales, estas autoridades se suman a los asambleístas que en cada provincia el CNE habilitó para ejercer sus funciones y ser parte de los 137 asambleístas que integrarán el legislativo, más los 5 parlamentarios andinos. En sus manos depositamos nuestras esperanzas y la confianza de la nación entera. En la inauguración del acto, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, y uno de los posibles candidatos a la presidencia del legislativo, asegura que buscarán acuerdos priorizando la agenda legislativa. Eso es lo más importante porque eso reclama el pueblo. Los asambleístas se posesionarán el 14 de mayo, 10 días antes que el presidente y vicepresidente de la República. La entrega de credenciales para el binomio será el 19 de mayo. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A 3 días de la instalación de la nueva asamblea no hay definiciones. La conformación de la mayoría que designa autoridades sigue siendo una incógnita ante la imposibilidad de los movimientos políticos de llegar a un acuerdo. Lo último que se planteó fue la posibilidad de que Pachacutic llegue a la presidencia de la Asamblea junto a la izquierda democrática más los votos de Creos y los socialcristianos. Pero no alcanzan los 70 asambleístas y además esto nunca se confirmó. Antes se había hablado de una mayoría entre Pachacutic, la izquierda democrática y UNES, acuerdo que tampoco se consolidó.
Del otro lado están los socialcristianos y su intención de también llegar a la presidencia de la Asamblea. Pero solo con Creo no les alcanza, por lo que hacer la mayoría con UNES también fue una opción. Faltan solo 3 días para el 14 de mayo, cuando la nueva Asamblea se instale y escoja sus autoridades. Y cualquiera de estos escenarios, e incluso otros, podrían darse. Como espectadores están también los asambleístas independientes electos. Son 14. 12 de ellos se han unido en un solo bloque. Ellos prefieren mirar de lejos y luego sumarse a cualquier mayoría que se conforme. Que se pongan de acuerdo ellos primero. Sí, y nosotros ya hemos dejado sobre el tapete las agendas que nos corresponden a cada uno de nosotros de acuerdo a las realidades territoriales. Definan, es lo que dicen. A nosotros nos dicen, pero vamos, ¿pero a dónde vamos? Desde Pachacutic ahora aseguran que alcanzar la presidencia de la Asamblea no les quita el sueño. Venimos trabajando desde décadas por la tercera vía y que somos la alternativa. En eso hemos reflexionado mucho y por eso insisto de que no nos quite el sueño de dirigir o no la Asamblea Nacional. Sin embargo, es una aspiración legítima. Y también dejan claro que no modificarán a sus candidatos como pedía UNES para darle sus votos. Y ellos son, y nos vamos hasta el día 14 con estas candidaturas. Y si nos toca quedar con los 27 votos, pues lo haremos. Si quedamos con los 45, también lo haremos. Aunque hasta hace algunos días desde Pachacutic se habló de la posibilidad de cambiar a sus candidatos. Mientras los independientes esperan. Esperamos entre hoy y mañana, como hemos dicho, tener ya una definición de aquellos que han pedido también conversar. Pero como van las cosas, seguramente minutos antes de la votación para elegir a las autoridades de la Asamblea, en reuniones de pasillos, los asambleístas electos, ya como asambleístas en funciones, seguirán conversando. Dayana Monroy, 24 horas. César Litardo anunció que se va a entregar a la nueva Asamblea un inventario de las leyes pendientes que deberán ser parte de la agenda legislativa del nuevo periodo. Los nuevos legisladores saben que tendrán que trabajar en acuerdos mínimos para aprobar esas leyes. A las 10 de la mañana de este viernes 14 de mayo, la Asamblea debe instalarse. En el Legislativo lo tienen listo, el protocolo, las medidas de bioseguridad para su posesión. Los acuerdos, esos se están afinando y se definirán incluso en la sesión inaugural. Esos consensos servirán para en los primeros días trazar una hoja de ruta para los primeros 2 años. Litardo anunció que esta nueva legislatura deberá enfocarse en los temas económicos y de salud. Por eso dejan varios proyectos. Por ejemplo, esta ley que va a permitir regular el trabajo del Ejecutivo en la pandemia, que fue una ley que recién ingresó ahora, la ley del uso progresivo de la fuerza, la ley de economía violeta, que es fundamental también para el país. La Alianza Izquierda Democrática y Pachacutic tienen una agenda legislativa. Ellos proponen, por ejemplo, el fortalecimiento del sector agrícola, el emprendimiento y la inversión productiva, la seguridad social, reformas a la educación superior y también un código de salud. Garantizar los derechos de los trabajadores, derogando la ley de apoyo humanitario. A esto se suman los proyectos que otras bancadas puedan tener. Cada presidente establece una agenda parlamentaria, pero esta no siempre se cumple. En el periodo 2017-2021 no se aprobaron 61 proyectos de ley, es decir, el 65% de lo que plantearon no se cumplió. Además de los 971 proyectos que se presentaron este periodo, el 65.2% de ellas eran reformas a leyes ya existentes. No pueden seguirse haciendo parches a las leyes, porque eso conlleva a una normativa caótica. Lo importante sería no ponerse a producir leyes como que si uno está en un examen. Una vez que superen esto, también están los temas de fiscalización y lo que primero analizarán, según varios asambleístas, es el plan de vacunación del gobierno de Lenín Moreno. ¿Hacia dónde se están encaminando los recursos? ¿Qué destino han tenido los mismos? Pero nada de eso se hará sin votos, 70 para una mayoría absoluta y 91 para una mayoría calificada. Y los votos se consiguen con acuerdos, más aún en una asamblea como la de este 14 de mayo. Cada ley va a necesitar de
un acuerdo, de una mayoría para ser tratada. Serán las alianzas del 14 de mayo las que marquen el camino sobre las comisiones y estas, por ende, la prioridad de su trabajo que deberá resaltar luego de tomar la posta de una institución que los últimos 4 años no estuvo alejada de la polémica. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Son las 8:17, hace 17 minutos estamos en toque de queda en 16 provincias del país. Vaya a casa, no tiene nada que hacer afuera, a menos que sea de un sector esencial y estratégico. Seguimos, el alza en el costo de la harina, la levadura y las grasas, que son materia prima en la elaboración del pan, sería la razón del incremento del precio que anunció la Unión de Panificadores del Ecuador. Desde el 24 de mayo el pan costará 20 centavos en el territorio nacional. El día para Manuel inicia a las 4 de la madrugada, pues las puertas de su negocio, esta panadería, se abren siempre a las 6 de la mañana. A elaborar y a vender pan es a lo que Manuel se ha dedicado toda la vida. Es como obtiene los ingresos que le permiten mantener a su familia. Pero de un tiempo acá la situación en el negocio se ha empezado a complicar. Y en los últimos meses cuenta Manuel que incluso ha estado a punto de quebrar. Porque los ingresos ya no son igual que antes. Se trabaja solamente para pagar a los proveedores. Ya no hay rentabilidad, pues cada vez es más lo que se tiene que invertir para hacer pan. No podemos soportar ya con los precios que se incrementan mes a mes la materia prima que utilizamos para nuestros panes. El precio de la harina, principal ingrediente, de hecho, ha venido subiendo un 3% mensual. Actualmente el incremento es del 12% ya. Según el gremio, a inicios de mayo el quintal de harina costaba $32 y ahora se consiguen 35. Las grasas, otro insumo importante, también han subido. En enero de este año los panaderos dicen que pagaban $30 por 15 kilos de grasa y que ahora les piden 50. John Martínez, propietario de otra panadería situada al norte de la ciudad, asegura que afrontan un alza acumulada, por lo que no hay manera de mantener el precio del pan. Se ha elevado prácticamente un 70% de los componentes de lo que tiene que ver con el pan. De ahí que desde el próximo 24 de mayo el precio del pan aumentará, llegará a los 20 centavos. Subirá tras más de una década de costar entre 10 y 15 centavos. Es algo que nosotros esperamos porque en realidad todo ha subido. La decisión de incrementar el precio la tomaron los miembros de la Unión de Panificadores de Ecuador luego de sacar cuentas y valorar el riesgo. Es que ya no podemos más, estamos con los precios altos. Y no es solo eso, es de luz, de arriendo, personal. Verdaderamente pues ya no alcanza el pan a 10 centavos. El gremio ha reconocido que aplicar el alza el 24 de mayo es una estrategia. Buscan llamar la atención del presidente electo Guillermo Lasso, que ese día se posesionará. Quieren dialogar con representantes del gobierno y de la industria. Tienen propuestas, entre ellas eliminar los aranceles para la importación de harina de trigo y aceite de palma y de las maquinarias que se utilizan para la elaboración del pan. Luisa María Heredia, 24 horas. Ecuador desaceleró el ritmo de la vacunación contra el coronavirus. A la fecha, el país solo vacuna a 46.000 personas por día. El ministro de Salud responsabiliza a las farmacéuticas por los retrasos en los envíos de las dosis. A 9 días que finalice el periodo de este gobierno, el Ministerio de Salud hace un recálculo de su ofrecimiento. Ya no se van a vacunar a 2 millones de personas, sino a 1.800.000, que no es porque no se pueda, aclara, sino más bien porque las farmacéuticas no han cumplido. El ministro de Salud, Camilo Salinas, aseguró que COVAX y Sinovac retrasaron el envío de 1,5 millones de dosis. Esto ha provocado que el ritmo de la vacunación en los 110 puntos habilitados se desacelere. Cuando el 1 y 2 de mayo se logró vacunar a más de 100.000 personas por día, hoy apenas 46.000 personas reciben la vacuna. Lo que nosotros hemos querido avanzar en nuestra capacidad instalada de los puntos, hemos tenido que reducir por lo que no teníamos vacuna. Podemos llegar hasta vacunar a 210.000 personas por día, pero si tenemos vacuna. Si seguimos a este ritmo, incluso vacunando durante el fin de semana, se lograría cubrir a 414.000 personas más, por lo que tampoco se llegaría a la nueva meta que se puso el gobierno. Pero Salinas discrepa. 100.000 dosis de Pfizer que estamos avanzando con lo que nos llegó la semana pasada, más 100.000 dosis de Pfizer que llega hoy día, son 1.500.000, más hasta el 24 de mayo tenemos 250.000 personas que están planificadas para segundas dosis con Sinovac, dejando las otras restantes a partir del 25
para que continúe vacunando el siguiente gobierno. El funcionario señaló también que a través de la vigilancia genómica se conoce ya que las variantes inglesa, brasileña y andina están presentes en El Oro, Santo Domingo, Galápagos, Manabí, Guayas, Sucumbíos y Loja. Aunque la demanda de camas en los hospitales de todo el país está en descenso, luego de 3 fines de semana de confinamiento, aún es muy pronto para hablar de una reducción de casos. En Guayaquil, por ejemplo, el número de fallecidos presenta una tendencia a la baja. Guayaquil ha logrado vacunar a poco más de 45,000 personas y registra un ausentismo del 38%. Joana Ramos, 24 horas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuenta ya con 12 lanchas de origen israelí para el control de la frontera norte del país. El acta de entrega y recepción coincidió con la celebración del 50º aniversario del Comaco. Imponentes surcaron el río Napo. A su paso, pequeñas olas se formaron a sus costados. Así transcurrió el primer recorrido que realizaron las lanchas de origen israelí adquiridas por el Ministerio de Defensa del Ecuador. Se trata de 12 embarcaciones que desde este martes servirán para reforzar la seguridad en la frontera norte del país. Su entrega se realizó en las instalaciones de la Brigada de Selva número 19 Napo en Orellana y coincidió con la celebración del 50º aniversario del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tienen capacidad para 11 personas y se emplearán en operaciones ribereñas de seguridad y protección de fronteras. Este valioso recurso permanecerá a cargo y bajo responsabilidad de la Fuerza Terrestre, a quien se le encarga también la capacitación y entrenamiento de nuestros soldados. El proceso de compra con la empresa israelí Elbit Systems inició en 2019 y bordea los $8 millones. Estas lanchas alcanzan una velocidad de 70 kilómetros por hora y su autonomía va de 10 a 12 horas. Cada una cuenta con ametralladoras modelo Negev calibre 5.56 con una capacidad de disparo de 900 a 1000 cartuchos por minuto. Su equipamiento consta además de cascos de aluminio marítimo, un sistema de navegación GPS y equipo de comunicación multibandas. Para que nuestros soldados se encuentren protegidos y que tengan mejor capacidad de acción con la protección y un mejor desempeño. En su discurso, el ministro aseguró que esta es la forma en la que se deben realizar los procesos de compra para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y nuevamente cuestionó la donación de los 10.000 fusiles AK-47 donados por China y descartó que al momento existe la apertura de ese país para cambiar dichos insumos. Los fusiles son usados, tienen fallas de funcionamiento. Destruir esos fusiles. No ha habido una propuesta, pero si la hay, la aceptamos inmediato. Respecto a la venta de los 3 helicópteros DRUF anunciadas semanas atrás, apuntó que apenas terminen las pericias Fiscalía, continuará el proceso, pues incluso ya hay una embajada interesada en la compra. Desde Orellana, con cámaras de Germán Araque, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos, amigos. En los últimos días ha aumentado la demanda de vuelos a Estados Unidos desde Ecuador, pues muchos salen con el propósito de vacunarse contra el COVID-19 en ese país. Las agencias ofrecen paquetes turísticos con información sobre los puntos más cercanos para vacunarse. Cautivados por el llamado turismo de vacunas, muchos ecuatorianos buscan por estos días llegar a Estados Unidos, específicamente a Miami o Nueva York, donde ya se ha empezado a vacunar contra el COVID-19 a quienes ahí llegan en calidad de turistas. El flujo de aquellos que desde todas partes del mundo visitan ese país ha aumentado considerablemente. Y en Ecuador el tema no es distinto. Daniel llegó este martes ya con su vacuna, al igual que Luis. Pues aquí no saben cuánto hubieran tenido que esperar, pues ninguno de los dos llega siquiera a los 40 años, ni labora en la primera línea. Ya he sido vacunado, vengo de Estados Unidos. Todo perfecto, no he tenido ningún problema. Lisette, ecuatoriana que vive en esa ciudad, dice que allá la vacunación va tan bien que los pronósticos del retorno a la normalidad son bastante prometedores. Primeros días de julio van a abrir todo Nueva York, ya lo que es cines, restaurantes, todo. Solo durante la mañana de este martes salieron desde Guayaquil 2 vuelos a Miami, 2 a Panamá y 1 a Bogotá. En estos 2 últimos puntos muchos hacen escala para llegar a Estados Unidos. Pero a mayor demanda, mayor precio, y esta no es la excepción. Por eso se recomienda planificar con tiempo para encontrar boletos a precios un poco más accesibles. Porque si tú me dices que te quieres ir mañana, primero hay que ver si hay espacios.
lo cual están súper llenos, ¿ya? Y lo segundo es ver el valor del boleto. Jenny Vázquez, propietaria de una agencia de viajes, dice que incluso hoy se llegan a armar paquetes de estadía para quienes viajan a Estados Unidos en busca de la vacuna que aquí, al no pertenecer a grupos prioritarios, algunos aún no pueden conseguir. Y ese es el valor agregado, la vacuna. Ya vienes con la vacuna y con tu carnet. Por la tarde y noche, solo desde el puerto principal partieron 2 vuelos a Nueva York, uno a Fort Lauderdale, además de escalas, una a Bogotá y 2 a Panamá. Es el llamado turismo de vacunas, una alternativa para el que puede y tiene en tiempos de pandemia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.